Un agradecimiento especial a los organizadores por esta invitación para hacer la moderación de este panel muy importante, sin duda alguna, sobre los medios, los contenidos y los valores. Un saludo especial a los señores expresidentes de América Latina que son finalmente los artífices de este encuentro y quienes nos tienen aquí discutiendo y debatiendo sobre estos temas de la mayor importancia. Y bueno, me tocó, como decimos en Colombia aquí, bendito entre las mujeres, con tres mujeres además excepcionales que seguramente van a poder aportarnos en este tema de vital importancia cuando se habla de sociedad, cuando se habla de democracia, como es el de recuperar los valores de los medios de comunicación y de la comunicación en general que mantenemos los ciudadanos en cada una de nuestras naciones en América Latina. Pero como se trata de discutir precisamente el asunto de los valores, de los contenidos y de los medios, pues yo quisiera comenzar por ese punto de tratar de definir si es que tenemos algún acuerdo en cuáles son los valores que hoy la comunicación necesita en nuestros países, en nuestras sociedades y en nuestras democracias, y llegar a la pregunta de si esos valores se han perdido como consecuencia de la entrada, por ejemplo, de las nuevas tecnologías o las nuevas dinámicas que enfrentamos quienes estamos en los medios de comunicación, quienes nos dedicamos a este oficio. Por eso, la primera pregunta es, si les parece, Marisol, Cristina, Cayetana, ¿cuáles son esos valores y si se han perdido, según ustedes, algunos de ellos? Quisiera empezar por ti, Marisol. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Es una pregunta muy sugerente y yo diría que esos valores esenciales, sobre todo del periodismo, son unos valores que están más vigentes que nunca. Podemos sentir que se han perdido porque tenemos muchísimos más actores contando, actores expresándose, y eso es muy bueno. Pero vale la pena recordar cuáles son esos valores esenciales del ejercicio del periodismo. El principal, diría yo, es el compromiso con la sociedad y con la democracia, y ese compromiso le impone al periodista y a los medios de comunicación unos parámetros de comportamiento ético, de privilegiar el sentido del interés público. Pero también hay otro valor esencial del periodismo que es la independencia, y la independencia incomoda, porque es una independencia de todos los poderes políticos, de los poderes económicos, de los poderes sociales. Es un valor esencial del periodismo que incomoda en la sociedad, pero que la repercusión y el impacto positivo en la construcción de democracia plural además es fundamental. Hay otro valor esencial que se conjuga con la responsabilidad social, y es el vínculo tan claro con el comportamiento ético y la autorregulación, que quizá ese es uno de los valores que más en cuestión está cuando tenemos tantas voces expresándose públicamente. Y quizá lo que tenemos que ir pensando paulatinamente es cómo desde los valores esenciales que nos ha mostrado la riquísima historia del periodismo en el mundo, es cómo el ciudadano común aprende de esos valores cuando hoy el ciudadano común tiene tantas posibilidades de estar expresándose públicamente. Y detrás de eso hay una serie de habilidades que van muy ligadas con los valores del periodismo cuando se hace además el periodismo de manera responsable, y es ese sentido de la inmediatez, y ese sentido de la inmediatez cuando tienes además que incluirle ese otro elemento fundamental que es la disciplina de la verificación, la precisión, el evitar generalizaciones, el preguntarte cuándo es oportuno decir lo que tú sabes, lo que has investigado, cómo ese compromiso con la verdad, que es otro de los valores fundamentales del periodismo, nos lleva a pensar qué es la verdad en el periodismo.
Y la verdad en el periodismo no es la verdad de las religiones, por ejemplo. La verdad en el periodismo es algo que se construye y con lo que tú cada día, cuando vas incluyendo un elemento adicional del trabajo de investigación que hiciste como periodista, le vas aportando a una construcción de la verdad. Y finalmente, el otro valor esencial del periodismo es el compromiso que tiene con los ciudadanos y con lo que puede ser una entelequia, eso que son los ciudadanos, pero el ciudadano es el ciudadano individual, el ciudadano plural y el ciudadano que construye sociedad. Diría eso inicialmente. No, muy interesante. Compromiso con la verdad, independencia, disciplina de la verificación, como ha dicho Marisol. ¿Coincide usted, Cayetana, con algo de eso o con todo? Coincido con todo, pero creo que sí me gustaría centrarme en el tema de la verdad. Y te voy a explicar por qué. Porque en este mundo tan cambiante, en el que la posverdad se vuelve verdad, siendo una mentira, creo que tenemos un compromiso, todos los medios de comunicación, los periodistas, para que esto no ocurra y para indignarnos frente a este tema. Creo que es importante releer a George Orwell, ¿no? Que decía que en un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Creo que todos nos debemos volver revolucionarios para justamente decir la verdad. Uno ve, y sobre todo con el ingreso del Internet, sí tenemos que ver que muchas cosas que no son ciertas se convierten en verdades y los líderes de opinión, los periodistas, los políticos, los empresarios no hacemos nada al respecto. Y creo que ahí tenemos un compromiso y una lucha fundamental que hacer y una tarea que hoy por hoy está pendiente, el enfrentar el tema de la posverdad, estas mentiras, estos mitos que como se van construyendo y se van divulgando, se convierten en realidad cuando detrás de todo ello generalmente hay un interés no revelado, ¿no? Cuando hay una falta de transparencia y por tanto creo que eso es bastante importante. Otro aspecto, como decía Marisol, es el tema de la inmediatez. Los medios tradicionales compiten con el Internet y eso ha hecho que en esta competencia el Internet, las noticias en la web le ganen a un medio tradicional y eso lo que hace es atentar contra otro de los principios, que es justamente el cuidado de la información, la investigación rigurosa, el contraste, la fuente, la verificación de fuentes y también ahí creo que tenemos un gran reto que enfrentar. Quizá, y eso sí tenemos que decirlo, en la mañana se decía que la única certeza que teníamos era que el mundo cambiaba y cambiaba y cambiaba, y creo que la segunda certeza es que los medios de comunicación ya cambiron. Ese es yo creo que es una conclusión de todo este foro de medios de comunicación, ya cambiaron, pero seguirán cambiando. Sí, Cayetana, pero ¿tú crees que en ese cambio se perdieron los valores de los que hemos estado hablando? Dice Marisol que los valores deberían ser hoy más vigentes que nunca, pero en ese camino y en esa transición y en ese cambio de los medios de comunicación, ¿se están perdiendo esos valores? Me gustaría decirte que no, pero lo que estamos viendo es que hay valores que tenemos que volver a ponerlos en relieve. El tema del contraste de la información por la inmediatez que representa es un tema que yo sí creo que no lo estamos cumpliendo los periodistas, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer y en el tema también de la posverdad, el seguir estas corrientes, porque a veces es fácil ser políticamente correcto, ¿no? En la discordia o en la discrepancia es que a veces los líderes de opinión y los periodistas deciden no intervenir. Entonces creo que ahí sí hay una tarea pendiente, no está perdida, es una tarea pendiente y hay que trabajar en ella. Claro. Cristina, además de estos valores que ya se han mencionado, ¿cuál agregarías tú o estás de acuerdo un poco con la visión que han expuesto también tus compañeras de panel? Estoy de acuerdo con lo que han dicho las dos panelistas invitadas. Creo que hay uno adicional que me gustaría profundizar y es la transparencia. O sea, nosotros sí estamos cada vez más involucrados en temas donde no hay los intereses revelados desde un principio, donde no hay verificación de lo que se está diciendo y creo que es eso que se tiene que trabajar con más profundidad. Yo no creo, lo que sí discrepo es que yo no creo que sean valores solamente de los periodistas.
Y yo creo que es ahí donde nosotros podemos empezar a jugar un poquito la diferencia, porque hoy la comunicación no está solamente en manos de los periodistas. Hoy con las redes, con los medios digitales, la comunicación está en cabeza de todos. Hoy vemos cada vez más interconectado el mundo, vemos que la información la genera los mismos ciudadanos, lo generamos nosotros, la creamos nosotros. Entonces yo sí creo que los valores no son solamente para los periodistas, sino para todos aquellos que comunicamos en medios digitales, para todos aquellos que transmitimos información, porque la información cumple una función pública. Entonces no podemos dejar de lado la labor de la información y tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que decimos nosotros en los medios digitales, porque ya hoy, a diferencia de años pasados donde estaba concentrada la información en periodistas educados con profesionalismo, hoy está en cabeza de todos los ciudadanos. Hoy todos somos generadores de información y eso nos pone un reto como sociedad de pensar que los valores no solamente están en cabeza de aquellos que tienen la formación periodista, sino de los ciudadanos en general. Sí, y creo que Cristina abre además un capítulo bien interesante de esta discusión y de este debate, y es que finalmente cada una de ustedes representa un sector distinto y que tiene que ver de todas maneras con el sector de los medios de comunicación en últimas. Cristina, tú por supuesto desde la empresa privada, Marisol desde la academia, y en el caso de Cayetana, aunque periodista, abogada, pues has pasado por el sector público muchos años también de tu vida y por ministerios en el Perú nada menos. Desde ese punto de vista me gustaría resaltar lo que decía Marisol sobre la independencia de la comunicación y de los medios de comunicación. ¿Cómo creen que cada uno de ustedes está viendo desde su sector ese aspecto de la interrelación de todos los sectores, la academia, la empresa privada, el gobierno, con los medios de comunicación y con la manera en que se está comunicando? Marisol, vuelvo a ti. Con respecto a lo que decía Cristina, estoy de acuerdo en la base, que hay unos valores que nos configuran además como ciudadanos, ojalá ciudadanos democráticos capaces de tolerar opiniones e informaciones muy diversas. Sin embargo, a mí me gusta marcar unas fronteras que sé que son muy porosas, pero el ejercicio sobre todo de la comunicación desde el periodismo nos implica una relación diferente con la información y con la sociedad. Un poco eso que los propios periodistas dicen que en su esencia, en su ethos, está el compromiso con toda una sociedad y que tienen que mantener la mayor independencia posible, los lleva a que hagan un ejercicio de información no sirviéndole a un interés diferente al del ejercicio periodístico de la responsabilidad y el bien común. Otra cosa es que también lo están o lo hacen los periodistas, que también detrás de eso pues hay muchas preguntas por hacerse, y es distinto también cómo el periodista considera, asume y hace su trabajo, el rol que cree que cumple en la sociedad, y otro el rol y lo que espera todos los sectores y poderes de la sociedad sobre el ejercicio del periodismo, y ahí hay grandísimas tensiones. Pero a mí sí me gusta marcar una diferencia con respecto al ejercicio periodístico. Y la independencia del periodismo sí es un llamado, es distinto cuando yo hago comunicación para un ministerio, cuando yo hago comunicación para una empresa, sabiendo que tengo que hacerlo también con responsabilidad, con ética, pero el marco en el que estoy es diferente al marco en el que debería o está el periodista. Y creo que ahí es importante que sea menos difícil, que sea mucho más difícil traspasar la puerta giratoria. Yo prefiero muchísimo más el periodista que es periodista y que no va del periodismo a un cargo público, por ejemplo, y ahí pues digamos tu experiencia también es muy valiosa y la podemos considerar. Pero sí marcaría unas fronteras que ojalá
contribuyamos a que se sigan fortaleciendo. Pero dices que hoy las sientes porosas esas fronteras. Sí, sí, Difíciles. totalmente porosas, y más cuando por la apropiación maravillosa, por un lado, de las tecnologías de información y comunicación, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en una esfera pública de debate que antes no podía, porque pasar los filtros de los medios también era muy difícil. Entonces tenemos esa cara maravillosa de la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, pero tenemos también la otra cara de un ejercicio de comunicación sin el conocimiento de la responsabilidad que hay para ejercer la comunicación. Cuando uno empieza a mirar una serie de estudios sobre comportamientos y tipo de información que circula en las redes, sí es clarísimo cómo están cada vez adquiriendo una mayor preponderancia los discursos del odio, la xenofobia, la agresión, el daño al otro. ¿Y eso por qué? Pues porque el periodista está formado en la responsabilidad, en el cuidado de la palabra. El ciudadano común no. Y ese es un gran debate hoy en día. Hay una carga mayor, sin duda alguna, en los periodistas de responsabilidad frente a ese tema. Y Cayetana, como señalaste el asunto de la verdad y del cuidado de la verdad, ¿cómo hacer cuando cada día más los gobiernos quieren de pronto vender su verdad como la verdad y se encuentran en esa tensión con los medios de comunicación que quieren explorar de verdad, digamos, todos los elementos para tratar de contar una historia lo más veraz posible? Tú has tenido esa doble condición de ser periodista de formación, pero de estar en los gobiernos o en un gobierno en el Perú. Sí, pero tuve la suerte de estar en un gobierno que tenía un respeto irrestricto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. El presidente Kuczynski lo tenía muy, muy claro, y por tanto esa tensión entre los medios de comunicación y el gobierno no se dio. Más bien, lo que sí se dio fue una tensión desde el Congreso de la República. Incluso se llegó a aprobar una ley que evita la publicidad estatal en medios de comunicación, con la finalidad que el gobierno no pueda informar a los ciudadanos sobre los quehaceres diarios que realizan, ¿no? Y eso sí ha creado una tensión muy fuerte entre la clase política y los medios de comunicación. Creo que ahí tenemos que distinguir qué cosa es una comunicación pro gobierno de una comunicación que realmente le sirve al ciudadano. Si no tengo medios de comunicación, ¿cómo voy a informar dónde usted puede recibir, ¿no?, una célula, donde usted puede, ¿no es cierto?, ver los requisitos para acceder a un programa social, y así miles de ejemplos? Entonces, es un tema que hoy por hoy lo está revisando el Tribunal Constitucional, pero que te da una señal de la tensión que existe entre la clase política y justamente los medios de comunicación. Yo espero que el Tribunal Constitucional revise esa norma y podamos, ¿no es cierto?, volver a ese estado en el que nos encontrábamos, ¿no? Pero la tensión es clara. Marisol hablaba también del tema de puertas giratorias, ¿no?, del periodismo a la política. Yo creo que Se es ve importante, mucho en nuestros países, hay que decirlo. yo creo que sí es importante, porque justamente un periodista que accede a un cargo político luego valora, conoce, sabe del tema y de la importancia que tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa para una democracia, y no va a estar dispuesto a ceder, va a ser una voz de la libertad de expresión dentro de ese gabinete, dentro de ese contexto político, porque conoce cuáles son los riesgos y también porque conoce cómo es que hoy por hoy existen, ¿no?, mecanismos para limitarla, ¿no es cierto?, de alguna manera. Entonces creo… Claro, pero que como eso la puerta es suceda. giratoria, terminan esos funcionarios volviendo otra vez a los medios de comunicación. ¿Eso es deseable? ¿Te parece que eso está bien? No es mi caso, no he regresado, siempre es una tentación regresar, pero yo creo que si después de un tiempo lo hace, no habría problema. Es como cuando regresa un funcionario público, tiene estos años de para, que no puedes regresar a un sector que has trabajado. Tiene que haber un tiempo, pero no prohibirle,
¿no es cierto?, regresar a lo que sabe hacer, ¿no? Estaríamos yendo contra la libertad de trabajo en todo caso. Pero creo que el acceder a un cargo público sí requiere una serie de conocimientos. Muchos empresarios acceden a cargos públicos, el periodismo también debería acceder a un cargo público, da mucha riqueza este tema, ¿no? Muy bien. Y el otro lado de la ecuación tiene que ver con la empresa privada. No solamente en su calidad de anunciante de los medios de comunicación, sino muchas veces, como nos pasa a muchos, que somos parte de conglomerados empresariales y finalmente esos conglomerados empresariales tienen medios de comunicación, lo digo por el caso nuestro también de RCN Radio y de televisión, pero así hay muchos más en América Latina y cada día además la supervivencia de los medios de comunicación está dependiendo justamente de los anunciantes. Esa relación, ¿cómo la analizas? ¿Cómo la ves además desde tu propia experiencia, Cristina? Antes de contestarte esa pregunta, quisiera hablar un poco sobre lo que dijeron Claro que sí. Marisol y Cayetana. Yo coincido con Marisol en que el periodismo tiene un rigor y un método que es distinto al de las personas que comunicamos sin ningún tipo de formación y educación, sino que comunicamos en el día a día. Yo coincido en eso. Pero lo que yo sí creo es que los principios sobre los cuales está basado la comunicación tienen que ser idénticos para unos u otros. Yo sí creo que el principio de transparencia, yo sí creo que el principio de veracidad está en todos los que estamos comunicando a través de medios digitales, a través de la informalidad, no de los medios tradicionales constituidos. Entonces, solo para aclarar que para mí es importante que el tema de los principios sociales sean reivindicados no solamente en el periodismo, sino en todos aquellos que comunicamos. Y en cuanto a lo que estaba diciendo Cayetana de la puerta giratoria, quisiera decir que para mí enriquece el periodismo, enriquece la empresa, enriquece la academia y enriquece el sector público que uno pueda pasar de uno a otro. No necesariamente eso es negativo. Lo que sí es negativo es que haya conflictos de intereses no revelados, pero no que uno no pueda pasar y que si es académico tenga que ser toda la vida académico y que si es empresario tenga que ser toda la vida empresario. Yo creo que se enriquece hoy en un mundo que es interdisciplinario, cada vez más comunicado, lograr tener una visión un poco más holística y no fragmentada y segmentada como de silo. Para mí es importante poder tener competencias en distintas funciones y yo creo que eso lo enriquece poder pasar de un lado a otro. Entonces yo lo que creo es que uno tiene que ser muy cuidadoso con los conflictos de interés, revelarlos, ser transparente y declararse impedido cuando así lo tiene que hacer y dejar pasar tiempos prudenciales para estar en un lado o en otro, pero no dejarlo de hacer. Y frente a tu pregunta, ahora sí, yo creo que es igual. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es saber que cuando uno está informando, desde donde esté, tiene una función que cumplir. En el caso de nosotros es el consumidor por lo que representamos. Y ahí tiene que ser veracidad absoluta. Cuando uno es una empresa de alimentos como la nuestra, pues cada vez tiene que ser más estricto, más veraz con lo que está comunicando. Entonces, yo creo que independientemente de que existan conglomerados que tienen cadenas radiales, televisivas, lo que uno tiene que hacer como empresa es ser transparente, ser veraz y saber cuál es su rol dentro de la sociedad. El de nosotros claramente es alimentar a los colombianos y primero estar consumidor, entonces ser transparente desde el rol que uno juega. Sí. Casualmente quisiera preguntarte, Cristina, porque hemos hablado obviamente de la posverdad y de las fake news y de las noticias falsas, que es como el tema de moda, digamos. Si tú tienes, porque creo que la tienes, una experiencia particular para tratar de enfrentarte, y comienzo por ti esta ronda de intervenciones, a esas fake news que afectan obviamente a los ciudadanos en la medida en que no tienen una información veraz, pero muchísimo afectan también a las empresas cuando lo que está de por medio es el daño reputacional. ¿Cómo están haciendo ustedes desde Alpina y desde la empresa privada colombiana para tratar de hacerle frente a esas noticias falsas o a esa información mentirosa? En realidad es eso de lo que se trata. Sí, pues yo creo que lo más grande que tiene una empresa hoy es su reputación, hoy es su marca. La marca habla por sí sola y las formas como la empresa hace las cosas habla por sí sola. Entonces, claro, nosotros hemos tenido fake news
no somos ajenos a eso. Yo no sé si ustedes vieron hace unos meses por WhatsApp, por favor deje de comprar productos Alpina, que todos los productos Alpina están contaminados con salmonela. Entonces, pues, ¿qué hacer? Ahí es el cuestionamiento, ¿qué hacer? ¿Salimos nosotros a hablar? ¿No salimos nosotros a hablar? ¿Tenemos credibilidad? ¿No tenemos credibilidad? ¿Qué hacer? Y lo que hemos aprendido de eso es que cuando uno lleva una trayectoria haciendo las cosas bien, los consumidores se encargan de defenderlo a uno. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es buscar en nuestros aliados que ellos sean los que hablen. Nosotros aprendimos que nosotros hablando hoy, porque la empresa es muy cuestionada, la empresa en general, no digo nosotros en particular, sino la empresa en general ha sido muy cuestionada. Siempre está la duda de si la empresa solamente busca la riqueza, de si la empresa hace las cosas bien. Entonces, lo que nosotros hemos logrado es, a través de nuestros consumidores, que sean ellos los que defiendan a la empresa, y eso se hace a través de 70 años, en el caso nuestro, de hacer las cosas bien y de construir una reputación. Ese ha sido el principal aprendizaje, no nosotros salir a defendernos, sino esperar que nuestros grupos de interés, por haber generado valor con ellos durante 70 años, son nuestros principales aliados y nuestros principales defensores. Tuvimos otra experiencia en esas redes sociales de mujeres que han surgido particularmente en Colombia y creo que en otros países, donde ellas son las conocedoras de la verdad, ellas son las que más saben de absolutamente todo. Y les cuento un ejemplo porque fue también un aprendizaje para nosotros como empresa de qué hacer. Empezaron a hablar de un producto que nosotros estábamos lanzando, una bebida que era de base no láctea, sino de otro producto, de base vegetal. Y empezaron a decir que nosotros no la llamábamos leche porque no era leche, porque no tenía suficiente base vegetal, entonces que era un agua con azúcar. Nosotros pues esperamos a ver cómo se movía el tema en medios y empezó a crecer, sí, claro, y una decía, yo soy la que más sé de etiquetas en el país y yo puedo decir con toda certeza que es que como no tiene suficiente almendras, pues lo que tiene es agua con azúcar. Nosotros esperamos a ver si eran los mismos consumidores los que nos defendían y empezamos a ver que los nutricionistas que hacían parte de esa red, la comunidad científica, los mismos consumidores empezaron a buscar las explicaciones y dijeron, no, mire, no se llama leche, es porque la leche es lo que viene de la glándula mamaria y esto se tiene que llamar bebida porque no es una leche. Y empezó la discusión entre ellos sin nosotros tener que intervenir. Entonces yo creo que cuando los consumidores saben la marca y saben que uno hace las cosas bien, pues empiezan a buscar explicación a lo que está saliendo en las redes. Y lo que sale en las redes no es responsabilidad de los periodistas, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos y de los consumidores. Eso creo que me parece un punto interesantísimo, Marisol, porque has dicho que obviamente la mayor carga de la responsabilidad a la hora de transmitir información veraz, cuidadosa en su contenido, con la disciplina de la verificación de la que has hablado, pues es de los medios de comunicación y de quienes ejercemos el periodismo. Pero ¿qué hay de las personas que reciben en estos aparaticos, en sus celulares, ese tipo de cadenas de información que de entrada por lo menos deberían generarle algún tipo de sospecha y sin darse la oportunidad de la contrastación, lo que terminan es reenviándola constantemente y difundiendo así una mentira mucho más ampliamente? ¿No crees, Marisol, que llegó el momento también de sincerar el debate del combate contra las fake news y decir que no solamente es responsabilidad del periodismo, no solamente de los medios tradicionales, sino también y sobre todo, como dice Cristina, de los ciudadanos? Estoy absolutamente de acuerdo y creo que ahí puede haber una certeza en las incertidumbres y es como empresas, gobiernos, medios, nos planteamos qué es eso de formarnos como ciudadanos en la esfera pública digital y esa formación ciudadana en el ámbito digital conlleva una serie de elementos muy puntuales, muy complejos de formación ciudadana que debería iniciar en la educación elemental. Y hay experiencias ya muy interesantes en otros países
de formación, lo que llaman algunos de educomunicación, y es cómo ya vamos configurando y llenando de elementos críticos y de estrategias para aprender a moverse en ese mar que algunos no dicen que es de fake news, sino de desinformación. Es precisamente poner a correr desinformación para confundir y para apelar básicamente a las emociones y lograr unos determinados comportamientos en la gente. Lo vimos pues también ahora en las recientes elecciones en primera vuelta en Brasil. Yo creo que hay un trabajo muy importante por hacer desde los colegios como política pública también. Nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos trabajando, y no únicamente con los estudiantes de comunicación que se forman en los distintos ámbitos de la comunicación, sino con todos los estudiantes. ¿Qué hacemos para cuidar que ese debate en la esfera digital sea un debate de calidad, con información de calidad, con comportamientos democráticos? Pero el reto es enorme porque las ondas que quieren llevar hacia otros ámbitos y otros intereses pues son clarísimos. Cayetana, ¿existe un antídoto para las noticias falsas? Mira, lo estuve pensando varios días a raíz del panel y creo que sí, porque creo que si las empresas dan información y llenan de contenidos, tanto la red como también los medios, son antídotos para justamente hacer frente a la fake news. Si ese consumidor puede entrar a la página y ver exactamente la composición del producto, seguramente dirá, ya no reenvío ese material. Entonces, ahí hay un tema de contenidos que ya es obligación también de las empresas y muchas de ellas lo hacen. Estoy segura que Cristina, con la que he tenido el gusto de trabajar, lo hace, de tener contenidos propios que justamente ayudan a evitar o controlar un poco los fake news. Otro antídoto es la academia. La academia tiene un rol fundamental justamente para hacer frente a todo el tema de fake news, porque también puede liderar la conversación. Hay un tema de liderazgo de la conversación que también se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que si la academia interviene, dota de contenido a los medios, tanto tradicionales como también, ¿no?, a los medios digitales, eso ayuda a hacer una barrera de contención contra los fake news. Y también los gobiernos, ¿no? Los gobiernos también siendo transparentes. Ahí yo te diría que desde el punto de vista de gobierno, siendo transparentes, comunicando antes. Lo que no se comunica no existe. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que entender ese tema. Y volviendo a la empresa privada, creo que el tema del perfil bajo ya no existe. Aquellas empresarios que piensan, no voy a comunicar, no voy a decir las cosas que hago, porque quiero tener un perfil bajo, ya en este mundo de comunicación, como decía justamente el presidente Sanguinetti ayer, donde todo el mundo quiere comunicar y quiere que lo escuchen al final, creo que es importante también escuchar, también están buscando escuchar a la empresa lo que hace, los compromisos que hacen. En el Perú, en mi país, los empresarios invierten muchísimo en temas de empoderamiento de la mujer, de responsabilidad social, están en el Pacto Global, pero eso lo conoce una élite. El común ciudadano no lo sabe, no sabe la cantidad de esfuerzo, porque no solamente es inversión en dinero, sino inversión en tiempo, en músculo de la empresa dedicado a este tema. Entonces creo que la reflexión para hacer frente al fake news es el compromiso de todos los actores de llenar de contenido veraz tanto los medios tradicionales como los digitales. Fake news que además se distribuyen principalmente por los nuevos mecanismos, digamos, de comunicación, las famosas redes sociales, los medios digitales, que además llegaron para quedarse, de eso no hay duda. Pero Marisol, ¿tú dirías que los medios digitales y esta dinámica, digamos, de comunicarnos ya no solamente a través de los tradicionales, sino de esas redes sociales, constituyen una amenaza o constituyen una ventaja y oportunidad para la forma en que nos comunicamos en nuestros países, o las dos? El tema es muy complejo, yo creo que los dos realmente, porque es espectacular que todos los ciudadanos puedan participar en el debate público, es maravilloso. Lo que se nos está yendo de las manos también
es cómo se maneja la información en esa esfera pública. Contaban unos profesores norteamericanos hace un año que están trabajando muchísimo en estrategias para controlar o para aprender a identificar noticias falsas y para rastrear en dónde inició y con qué intereses esa noticia falsa o esa opinión o esa información o esa apelación a la emoción de las personas, y nos hacían ver cómo llega un momento en que es imposible identificar en dónde y quién específicamente está poniendo a rodar esas noticias falsas, porque además, pues detrás de esto ya hay toda una serie de procesamiento tecnológico y de robots y de inteligencia artificial que van identificando algunos elementos en cómo se mueve una conversación, por ejemplo, en WhatsApp, para saber por qué avenidas de la esfera digital se recorre. Entonces, desde esa perspectiva es muy complejo porque decía, no intentemos más identificar de dónde vienen las noticias falsas porque ya no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que uno tendría que apelar es como al sentido constructivo y positivo de tratar de morderle espacio a eso con información, con debates de calidad, con creación de contenidos que nos lleven a lo mejor que tenemos como seres humanos. La primera conversación de este espacio ayer tenía que ver con eso, volver a pensar, volver a conversar, a tener pausas, a reflexionar. Y si logramos morderle a esa avalancha que parece de alguna manera hecha para que no pensemos, busquemos mecanismos casi que preventivos para volver a lo que nos hace más rico como seres humanos, que es la palabra, que es el pensamiento, que es soñar, y bueno, ahí hay un reto enorme para todos. Pero eres más optimista que pesimista a la larga en la forma en que vamos a tramitar este reto o este desafío, ¿o no? En el fondo soy más pesimista. Ah, bueno, eso es importante saberlo. ¿Compartes ese pesimismo, Cristina, a la hora de enfrentar esas nuevas realidades que ya nos impusieron los medios digitales y las redes sociales? Como dijo Cayetana, los medios de comunicación ya cambiamos, pero hay oportunidad, hay amenaza. ¿Cómo lo estás viendo tú desde la empresa privada? Yo creo que hay oportunidad más que amenaza, yo sí soy más bien optimista. Yo creo que la misma sociedad se empieza a autorregular, sin necesidad de decálogos, leyes, normas. La misma sociedad empieza a aprender y se empieza a autorregular y empieza a sacar del sistema lo que no conviene. Y las noticias falsas es una forma. Cuando les contaba mi experiencia con lo de la salmonela, todos empezaron a hablar de nosotros, o sea, fue maravilloso. Las autoridades, los consumidores empezaron a defendernos. Entonces, eso lo que muestra es que la sociedad se empieza a autorregular y empieza a rechazar con lo que no está de acuerdo. Entonces, yo soy optimista. A mí lo único que me preocupa es o lo que me genera dudas más que preocupación, es el rol, y ahí sí coincido con Marisol un poco del periodismo, porque yo veo al periodista cuando escribe o comunica en los medios tradicionales lo hace de una forma, y cuando escribe o comunica en los medios modernos, digitales, específicamente Twitter, para mí es un poquito agobiante porque todo es negativo, todo es malo, todo es crítica, todo es destrucción, después de que uno lo ve escribiendo en los medios tradicionales de forma positiva. Entonces, yo tengo ahí como esa dualidad de qué va a seguir, si es que nosotros simplemente estamos dividiendo como los medios para unas cosas y otras, y es un tema de propósitos. Esa es como la duda que me genera, pero yo sí soy positiva en creer que la sociedad va buscando su camino y va buscando cómo regularse y va volviendo a los principios y los va viviendo. Yo sí creo que al revés, son instrumentos nuevos que estamos aprendiendo a manejar y que van a generar muchas oportunidades. Pero
Ese punto que mencionas es bien interesante y quisiera ver si ustedes tienen opinión y también se la voy a preguntar aquí a Cayetana para empezar, porque de repente las redes sociales también nos dejan a los periodistas en esa dualidad que tú mencionas, en que ya no estamos produciendo solamente los informes periodísticos con pretensiones de objetividad o con pretensiones, digamos, de apego a la absoluta verdad, sino que en el Twitter nos convertimos automáticamente en opinadores y podemos ser más ligeros de cómo estamos trabajando en los medios de comunicación y en el contenido que tenemos allí. Esa dualidad existe y se presenta porque, claro, siempre han existido los columnistas de opinión y ese es su oficio, fijar subjetivamente unas posiciones, pero cuando el periodista que estaba haciendo un trabajo insisto, con pretensión de objetividad, tiene la tentación de la red social y ya quieres opinar y no solamente informar, pues pueden presentarse esos problemas que dice Cristina. ¿Cómo lo ves tú, Cayetana? Bueno, creo que Twitter es una red más que de información, de opinión. Entonces, si un periodista decide participar en Twitter, es que decide dar opinión. Y yo creo que el ciudadano justamente va a poder, quizás no de manera inmediata, pero sí en un tiempo, darse cuenta que ese periodista ya pasó, ¿no es cierto?, del tema de la investigación a un tema más de opinión. Creo que el mercado, digamos, lo va a ir filtrando, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Y lo que ha pasado también muchas veces es que muchos periodistas han decidido dejar Twitter, por lo menos en mi país, y decir, no voy a opinar porque eso lo que hace justamente es quitarme, ¿no es cierto?, la independencia que yo necesito para poder investigar, profundizar en un tema. Entonces, nuevamente volvemos a lo que decía justamente Marisol, el tema de la autorregulación, ¿no? Que yo sí soy una creyente de la autorregulación, el regular por regular creo que nunca nos lleva a nada bueno, al contrario, muchas veces el autoritarismo se disfraza de regulación para ciertos temas. Entonces creo que yo sí creo en la autorregulación y en la autorregulación que también viene de parte de los propios ciudadanos, ¿no? Pero Cayetana, ahora que lo mencionas, ¿tú crees que en pleno siglo XXI, digamos, y con periodistas que ya son millennials y demás, es viable renunciar al uso de las redes sociales en aras, como tú dices, de mantener una cierta serenidad, independencia para construir la información? Es que va a depender de qué red social intervienes y en cuál no. Entonces, si Twitter va a ser un tema de opinión, puedes renunciar a ella, pero participar en otras conversaciones si quieres, ¿no? Yo creo que sí es posible. Bueno, Marisol, a ver si podemos un poco ya acercarnos a las conclusiones, que además el tiempo se nos está yendo. Pero decías, se está mezclando cada vez más este asunto de la opinión con el de la información, y eso no es bueno, ¿o sí? Yo creo que también ahí hay una pedagogía por hacer. Creo que la opinión es tremendamente válida y lo que uno trataría también es que la opinión esté fundamentada y no se construya sobre falacias o sobre y que no haya evidencias cuando uno está emitiendo una opinión, ¿no? En eso hay, en el caso colombiano, hay unas sentencias de la Corte Constitucional que son muy interesantes, cuando le hacen un llamado también a quien opina en los medios a que sea una opinión fundamentada y con evidencias. Entonces yo creo que cualificar la opinión también es muy importante y cuando vas a informar, pues que lo hagas muy sólidamente. Claro, y quizá también la clave, Cristina, tus temores, y no sé si lo ves así, es que de alguna manera se establezca una muralla muy clara y así como no puede haber conflicto de interés oculto, también se sepa cuando se está opinando y cuando se está informando. Y quizá eso nos corresponde a los medios de comunicación, pero no sé si esa pudiera ser una solución para la dualidad que te preocupa. De acuerdo, y yo creo que lo resuelve ahí sí el título de este panel y es la ética. La ética termina poniendo los límites a lo que nosotros hacemos desde los distintos sectores, bien sea comunicación, empresa, academia. Yo creo que la ética empieza a poner el marco general de comportamiento y la labor de nosotros desde donde estemos es educar en esos principios y en esos valores para que sean compartidos por la sociedad en general. Muy bien. Yo quisiera finalizar ya este panel pidiéndole a cada una de ustedes una especie de frase de conclusión del desafío enorme que tenemos por delante, de la tarea que tendríamos como sociedades democráticas latinoamericanas de aquí en adelante para tratar de preservar la ética y los valores en los contenidos y en los medios. Comienzo por ti, Cayetana. Bueno, yo sí insisto que creo que tenemos que tener un compromiso y hacer una cruzada contra la posverdad.
La mentira es atroz, pero la media verdad es peor. Gracias. Marisol. Yo pensaría en que pensáramos en cómo nos constituimos como ciudadanos en la esfera digital. ¿Y tú, Cristina? En valorar la confianza en el otro, en asumir siempre que el otro está actuando de buena fe y que si está saliendo algo que no debe salir, debe haber algo detrás que necesitamos entender más. Pero cambiar la percepción de nosotros como sociedad en presumir siempre lo negativo. Yo creo que lo importante es presumir o asumir más bien que cada uno desde nuestro rol está haciendo lo mejor. Muy bien, Cristina, Marisol, Cayetana, muchas gracias y a ustedes también por la paciencia en estos minutos.